Bien, amigos, miren, vamos a explicar ahorita algo que viene siendo esencial para poder encontrar una falla en un sistema eléctrico, que viene siendo la interpretación de diagramas. Entonces, cuando estamos haciendo un diagnóstico, necesitamos hacer un procedimiento, pero para poder realizar el procedimiento, pues tenemos que llevar a cabo varias pruebas. Entonces, una de ellas es interpretar el diagrama eléctrico del circuito. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la simbología. Cada uno de los símbolos de los componentes eléctricos vienen representados por una figura. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de los símbolos, cada uno con su respectivo dibujo y su nombre, para que cuando los veamos en el circuito sepamos qué componentes son. Definitivamente tenemos que saber cómo funciona también cada uno de ellos y cómo probarlo para determinar si sirve o no sirve. Bien, pero la ventaja de que cuando tenemos un diagrama eléctrico es de que cada componente va a tener su propio nombre y nos ayuda dándonos la ubicación de dónde está cada componente. Entonces eso es de mucha ayuda. Depende del programa que tengan. Hay unos programas que no dan tanta información y hay unos programas que los diagramas vienen un poquito más entendibles. Hay unos vienen un poquito más complicados para la interpretación, pero ya es cosa de que uno se acomode con alguno de esos programas que existen hoy en día. Muy bien, entonces tenemos que saber la identificación de componentes de acuerdo al símbolo y en un momento dado la ubicación en el vehículo en donde se encuentra cada componente. Ahora bien, normalmente el cableado va a venir especificado mediante un color. Entonces tenemos que ahora ver los colores con sus siglas en inglés, cómo van a venir con su abreviación. El black, el blue, el brown. Entonces cada uno de los colores aquí van a venir abreviados. Entonces sí tenemos que estar familiarizados con esto, con los colores de los cables, porque entonces en un momento dado, si yo voy a checar un componente y tiene 10 cables, pero yo voy a hacer las pruebas primero en un cable, luego en otro cable, y tengo que ubicar el color de cable. Entonces tenemos que saber la abreviación de los cables, en este caso en inglés. Entonces para eso vamos a utilizar esta tablita. Ahora bien, al mismo tiempo, cada fabricante de vehículos nos va a dar la ubicación de las tierras, los ground. En este caso, nosotros podemos decir, bueno, necesitamos una tierra y la tierra es de chasis, pero exactamente de qué punto o en qué punto está conectado esa tierra. Entonces aquí vamos a poder nosotros ver en dónde está conectada cada tierra. Un ejemplo real sería este circuito de una 2010 Ford Mustang, circuito de espejos eléctricos, y vemos que hay una conexión de tierra en este punto, que es la tierra que alimenta al switch, y dice que esta tierra está en el G204 left kick panel. Si no sabemos cuál es el left kick panel, aquí tenemos el vehículo. Entonces ahora lo que vamos a buscar es los conectores G200. Y los conectores G200 vienen estando aquí, miren.
G200, 201, 202, 203, y ahí tenemos el left kick panel en el número 6, G200. Buscamos el número 6. Aquí está el número 6, ¿no? Ahora está a un ladito del 11. Ahí está el número 6. El número 6 es el left kick panel. Es el que está marcando ahí. Podemos verlo aquí, miren. G902. Así nos vamos a dar cuenta de cada uno de los conectores, en dónde están, de nuestras conexiones a tierra. ¿Ok? Ahora, si trabajamos ya directamente sobre un diagrama, entonces ahora nos vamos a dar cuenta realmente cómo está conectado, cómo funciona el procedimiento de diagnóstico, cómo va a ser. Entonces, si nosotros tenemos una falla eléctrica, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagrama eléctrico. Ya tenemos aquí nuestro diagrama. Podemos hacer un análisis de funcionamiento. En este caso, la función que va a desempeñar este circuito es de mover estos dos motores, que son los motores de los espejos. Un motor va a ser la función de arriba hacia abajo y el otro motor va a ser la función de izquierda a derecha para mover el espejo, izquierda a derecha, arriba y abajo. Entonces tenemos dos motores eléctricos que deben de funcionar para hacer su función de mover el espejo. Entonces, pues como es un motor y dijimos que los motores son bidireccionales, pues quiere decir que pueden trabajar en las dos direcciones dependiendo del comando que se les dé. Para ello, el motor por un lado necesita tener tierra y por el otro lado corriente. Cuando recibe tierra por un lado y recibe corriente por el otro, va a funcionar en una dirección. Si le invierto la polaridad, va a funcionar en la otra dirección. Entonces va a ser la función. Entonces la finalidad o la función del sistema es que le llegue corriente y tierra al espejo para que éste se mueva. Para eso, cada componente tiene que hacer su función. Bien, entonces lo primero es, todo el tiempo tenemos que tener unos marcadores de colores para que nosotros vayamos trazando nuestros cables. En este caso, este viene siendo una alimentación de corriente. Ahí está la alimentación de corriente, que en este caso viene siendo el cable de color verde. Si nos acercamos un poquito con la cámara, ahí nos dice que es el cable green red, que viene de un fusible y que trae corriente todo el tiempo. Entonces, en este conector de color verde con rojo, que es el conector número 3 del switch, tenemos que tener una alimentación de corriente constante todo el tiempo. Si no hay corriente, haga una prueba de continuidad. Si no hay continuidad, nos indica que el cable está roto. Y si hay continuidad, pues nos indica que el cable está bien. Posteriormente tenemos que hacer una prueba para asegurarnos que no está en corto el cable. Que si estuviera en corto, estuviera quemando el fusible. En este caso, no está quemando el fusible, pues no está en cortocircuito. ¿Verdad? Ahora, pero ¿cómo haríamos estas pruebas? Primeramente, si tenemos un voltímetro en voltios en DC, vamos a poner el negro a tierra y el rojo, que es el positivo en voltios, lo vamos a poner aquí. Y nos debe dar una lectura de 12.6 voltios. Entonces nos está indicando que voltaje sí hay. Posteriormente,
vamos a agarrar y el cable negativo del voltímetro lo vamos a poner a corriente hasta el positivo de la batería, hasta el positivo de la batería, para hacer una prueba de caída de voltaje. Y entonces ahora la lectura que nos va a dar aquí debe de ser aproximadamente 350 milivoltios o 400 milivoltios máximo 350 400 milivoltios. Si tenemos más de esta lectura, quiere decir que tenemos resistencia en el circuito. Entonces eso nos va a provocar que los espejos trabajen muy lentos. Tenemos resistencia, va a disminuir el flujo de amperaje y el flujo de voltaje o la cantidad de voltaje aumenta. Por eso es que si el voltaje aumenta es porque aumentó la resistencia en el circuito. Esta viene siendo la prueba de caída de voltaje. Bien, ahora en el caso de que no tuviéramos voltaje, no tenemos nada de voltaje, tenemos cero de voltaje, entonces ahora vamos a agarrar perdón, y vamos a poner un probador de continuidad. Tenemos el símbolo del sonido y vamos a poner una punta aquí y la otra punta acá, quitando el fusible para no dañar nuestro aparato. Quito el fusible y la otra punta la pongo acá en el fusible y debe de ¿qué? De pillar. Aquí debe marcar un sonido pip, indicándonos que hay continuidad. Si no hay continuidad, eso nos indica que en algún punto el cable está roto, está abierto el circuito. Tenemos que poner un cable nuevo, ¿verdad? Ahora bien, después dice que tenemos que checar que el cable no esté en corto. Entonces ahora desconecto una de mis dos puntas y uno de los dos cables lo pongo a tierra al chasis. Si lo pongo a tierra al chasis y pilla, me indica que el cable está aterrizado. Si le pongo el fusible se va a quemar. No tiene que pillar. Eso nos está indicando que no hay cortocircuito. ¿Okay? Entonces, tenemos que asegurarnos que el fusible no está quemado. Si está quemado, hay corto, compruébenlo y reparen, cambien el cable. No está quemado el fusible y si hay corriente y saca corriente el fusible, entonces ahora que llegue corriente al pin número 3 del switch. No llega corriente, el cable roto. Si llega corriente y comprobar la caída de voltaje y no es más de 400 milivoltios, vamos bien. Vamos bien. Ya está diagnosticado la alimentación de corriente al switch. Ahora nos vamos a checar la alimentación de tierra al switch. Si vemos aquí tenemos el pin número 1. Este símbolo eléctrico, miren, el símbolo eléctrico es un conector o un enchufe o conector. Entonces ahora aquí tenemos que tener alimentación de tierra que viene directamente del chasis. Igual, con un voltímetro vamos a checar la alimentación de tierra aquí y después checamos la caída de voltaje en tierra. Entonces es la misma operación. Tengo el voltímetro. Ahora el positivo del voltímetro lo voy a poner al positivo de la batería. Y el negativo lo vamos a poner aquí. Y nos debe dar una lectura de 12.6 voltios. Quiere decir que hay alimentación de tierra, porque el rojo está conectado a voltaje. Ahora el rojo lo quito de la corriente y lo voy a conectar directamente a tierra de chasis o tierra de batería. Y la lectura aquí debe ser 0 o máximo 400 milivoltios. Lo mismo que en el lado positivo. Si tenemos una caída de voltaje mayor a 400 milivoltios, pues nos indica que en algún punto hay un falso contacto, hay corrosión, y eso nos está ocasionando el aumento de la resistencia. Si aumenta la resistencia, se manifiesta aumentando el voltaje y el amperaje va a disminuir y el motor va a trabajar más lento. Entonces, tenemos que checar la alimentación de tierra al switch y que sea buena. Tenemos que checar la alimentación de corriente al switch y que sea buena. Y ya está. Una vez teniendo esas dos señales en buen estado,
Ahora vamos a localizar los cables que van al motor. Miren, este sería un cable que comparte con este y comparte con este. Esta es la alimentación común para los dos motores. Esto se alimenta aquí, alimenta aquí y alimenta aquí. Bien, entonces ahora yo como el switch está desconectado, para hacer todas las pruebas, yo aquí ahora le voy a poner corriente, entrada, le metemos corriente, y por el otro lado de cada uno de los motores, que sería por ejemplo aquí ahora le voy a meter tierra. Si pongo corriente acá y tierra aquí, el motor va a trabajar para un lado. Si yo invierto la polaridad, va a trabajar al revés. Ahora pruebo aquí. Le meto tierra a a este le metemos, esta es la tierra del chasis, ahora le metemos tierra a y ahora va a trabajar este motor. Invierto la polaridad, le pongo ahí la corriente aquí y la tierra acá, y el motor va a trabajar a la inversa. Te dijimos que son motores bidireccionales. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a probar nuestro motor eléctrico, metiéndole corriente por un lado, metiéndole tierra por el otro, y que funcione el motor. Si no funciona, prueba de continuidad de aquí a acá. Probablemente este cable está roto, o prueba de continuidad desde aquí hasta acá, porque el cable está roto. Si los cables no están rotos, entonces quiere decir que no sirve el motor. Tenemos que ir hasta el motor, desconectar el motor y aquí ponerle tierra y aquí ponerle corriente, y debe trabajar el motor. Esa ya sería la última comprobación directamente al motor. Debe funcionar. No funciona, reemplacen el motor. Si ya hicimos funcionar este motor y este motor, poniéndole las alimentaciones desde acá, desde el switch, la tierra y la corriente, y funcionaron los motores, ya checamos la alimentación de corriente, la alimentación de tierra y está bien, automáticamente nos está diciendo que la falla está interna en el switch. Entonces tenemos que reemplazar el switch del circuito. Hay una falla interna. ¿Se puede hacer el análisis del switch y checar el switch? Sí se puede hacer, pero ya por deducción lógica, pues no tiene caso ya probar el switch, no sirve, ya que ya probamos el circuito o el cableado y todo está bien. Conecto el switch y no funciona, pues quiere decir que o hay una mala conexión en el switch, los contactos ya están muy abiertos y el falso contacto está ahí. Traten de cerrar los pines de los switches, los contactos, para que no haga falso, y si la conexión está bien hecha, automáticamente no sirve el switch, entonces tienen que reemplazarlo. ¿Ok? Muy bien, amigos, entonces no olviden cómo interpretar los diagramas eléctricos. Para esto ayúdense, no importa que un circuito tenga muchos cables. Miren, por ejemplo, aquí hay mucho cable, muchas líneas. ¿Qué tengo que hacer? Pintar mis líneas para que esto se me facilite. Y recordar, por ejemplo, en este punto, miren, aquí hay 4 líneas, pero hay un puntito. Eso me indica que ese puntito me indica que estas 4 líneas están conectadas ahí. Entonces quiere decir que es el mismo circuito. ¿Ok? Ahora, si vemos en este punto que aquí los cables se están cruzando también, miren, aquí se cruzan los cables, pero no hay puntito. Si no hay punto, no hay unión, pero donde quiera que haya un punto, hay una unión de cables. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué otra cosa vemos por acá en los diagramas? Aquí miren, aquí nos está dando opciones, ¿verdad? En este caso, este diagrama corresponde a un Audi. Entonces aquí este cable viene, pero aquí tenemos un símbolo que nos va a decir que si el carro es un 4,
el circuito corre por acá, pero si no es 4, el circuito corre para acá. Entonces aquí este símbolo nos va a marcar opciones, con un sistema o sin el sistema, dependiendo de lo que esté hablando. Entonces si es un Audi, ¿verdad?, es un 2003 Audi A4, entonces aquí pudiera ser el Audi 4 o excepto el 4. ¿Ok? Símbolos, ya vimos ese símbolo de tierra, ground. Los símbolos de fusibles, ahí nos dice el fusible de cuántos amperes es, en qué espacio está. Por ejemplo, el fusible número 7 y es de 10 amperes, está en el espacio 7, y estos puntos nos están indicando que es el fuse holder. Entonces ahora tenemos que ir a la sección de localización de componentes para ver en dónde está ubicado el fuse holder, nuestro ignition switch. Ok, entonces de este lado vamos a marcar otra indicación que tenemos. Bien, por ejemplo aquí este cable dice que es de un cable de color azul, y aquí hay una conexión, es un símbolo de enchufe, y de este lado tenemos el sensor de velocidad con su cable que dice NAC, que viene diciendo que el color no está disponible, no color available. Este cable no sabe de qué color es, pero después de la conexión el cable es azul. Ok, muy bien. Entonces así podemos agarrar nosotros o tener otro diagrama, y pudiera ser que tengamos algún otro símbolo un poquito diferente. Es el conector de diagnóstico. Acuérdense, este símbolo significa enchufe o conector, que va al DLC donde conectamos el escáner. Muy bien, amigos. Esta flechita nos indica que este cable va para el instrument cluster, eso es para el tablero. Esta flechita nos indica que el cable va para el tablero. Ok, entonces bueno, amigos, esto es algo básico de lo que viene siendo la interpretación de diagramas eléctricos. Entonces ahora lo que tienen que hacer ya nada más ustedes llevarlo a la práctica, para que en un momento dado pues esto lo puedan dominar. Eso ya nada más requiere que ustedes lo practiquen. Mientras más lo practiquen, pues obviamente van a poder ustedes solucionar los problemas o las fallas eléctricas. Pero si esto no se practica, es complicado, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama más, donde volvemos a tener este signo, miren, que nos da dos opciones, MT y AT, transmisión manual o transmisión automática. Hasta damos seguimiento al circuito. Inclusive aquí tenemos un número, miren, que viene siendo el cable blanco, y hay un punto. Donde está el punto hay una unión, entonces esa unión está en el S209, ¿se acuerdan? Entonces ahora tenemos que buscar los empalmes o las uniones, y vamos a buscar la sección S209, en qué punto está, para no andar batallando en todo el carro, sino ir directamente al punto de unión, que es donde es más probable que pueda haber un falso contacto. Muy bien. Entonces acá tenemos el circuito, sus focos. Este es el circuito de la luz de reversa. Aquí ya tenemos otra variante. Aquí ya tenemos un circuito con más cables. Estoy diciendo de luces exteriores, que se compone de 2 páginas, pero es igual. Si tenemos una falla en el circuito, pues tenemos que revisar los cables primero, de uno por uno. Ok, perdón, un ejemplo.
Vamos a ver lo que no funciona, las luces de cuartos. Luces de cuartos, que viene siendo el circuito. Si lo analizamos, dice que tenemos un fusible de 15 amperes, que es el fusible que está en el espacio número 2. Este fusible alimenta de corriente al switch. Y el switch, cuando prendo las luces de parking y las luces de faros, se mantiene la salida de corriente. Si está apagado, pues no saca corriente por el cable negro con amarillo. Pero si ponemos el switch en on, va a sacar la corriente. Y esa corriente va a llegar directamente a este punto de unión donde se va a repartir. Llega a este punto de unión donde se va a repartir directamente ¿qué? A los focos de parking, y el otro extremo está a tierra. Entonces quiere decir que aquí está llegando tierra común a este foco y a este foco. Aquí ya hay tierra, y si le llega corriente aquí, prende el foco. En paralelo está la conexión de este foco. Corriente aquí y tierra acá, prende el foco. Y de aquí comparte esta corriente con los demás focos. Aquí está. Eso ya nomás es darle seguimiento al cable. Les decía, pinten el cable, y hacia donde te lleve el cable, ahí hay otra conexión. Entonces este es darle seguimiento a un circuito eléctrico. Siempre tengo que pintar los cables y de uno en uno. No puedo checar dos cables a la vez, o se va checando primero un cable y luego otro cable. Conforme yo lo pinto, lo pruebo, checo su señal que llegue hasta el otro extremo, y ahora otro cable, porque es como se hace, ir checando los cables de uno en uno hasta encontrar a ver dónde tenemos un open circuit o un cortocircuito o una alta resistencia. Ok, amigos, entonces espero este video les haya ayudado también, y estamos en contacto con alguna pregunta que tengan en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Facebook. Ok, amigos.